también, bueno, en ese sentido quisiera subrayar que me emociona muchísimo no solo participar en el conversatorio, sino me emociona muchísimo todo este proceso, porque el hecho de que en el marco de una reforma constitucional se incluya un proceso de reflexión desde la perspectiva y las necesidades de la niñez para constituir o desarrollar el marco normativo de un Estado es una muy buena señal, es una señal de que estamos hablando de un Estado que tiene los ojos puestos en el futuro. Al final del día, todo lo que hagamos en favor de los niños termina siendo algo que terminamos haciendo en favor del futuro de nuestra comunidad. Me parece que la senadora Vázquez Mota lo comentó de manera muy clara. Cuando se hace daño o se afectan los derechos de un niño o de una niña, en realidad se está afectando a toda la comunidad. Son cuestiones que no se quedan en el episodio, sino que reverberan, y en ese sentido, para nosotros y para mí en particular, es muy emocionante tener la oportunidad de participar en este proceso, y todo mi reconocimiento por la manera en que se está estructurando este proceso, porque creo que es una señal muy positiva, y también mi reconocimiento para todos y todas quienes van a participar el día de hoy en las diferentes mesas. Creo que es también una muy buena señal ver que hay tanto interés, ver que de alguna manera este no es un tema que pasa de noche, sino que es un tema que está en el centro de los intereses del Estado de Chihuahua como una comunidad. Sí, disculpa. Y bueno, ahora sí, hablando un poco acerca de la situación de los derechos de niñas y niños, lo primero que quisiera destacar es que México como país se encuentra desde hace algunos años en un proceso de transición desde un sistema de protección de los niños desde la óptica solo de la tutela a un sistema fundamentado en la doctrina de la protección integral. Y básicamente esto gira o esto presupone que los niños dejan de ser considerados como objetos del derecho, personas que tienen que ser protegidas solamente, y pasan a ser considerados como sujetos de derechos. Y en ese sentido, los niños ahora son reconocidos como miembros de nuestra comunidad con agencia propia, y esta agencia tiene que ser tomada en cuenta. Este proceso de alguna manera se ha venido dando, culminando en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y después en o en la emisión de leyes a nivel local, como ha sido en el caso del Estado de Chihuahua. Y desde la perspectiva de los estándares internacionales, particularmente hablando desde la óptica de la Convención de los Derechos del Niño, hay una serie de principios rectores que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de articular un sistema de protección de niñez. Primero, naturalmente, el principio de la no discriminación. Ningún niño debe ser discriminado. Segundo, el principio de supervivencia y desarrollo, garantizar sí que los niños sobrevivan o garantizar el derecho a la vida, pero también garantizar que los niños puedan ir desarrollándose cada vez más en quienes ellos son. Tercero, hay que tomar en cuenta también el principio de la autonomía progresiva, ir desarrollando la capacidad e ir generando condiciones en niños, niñas y adolescentes para que ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones respecto de su propia vida, qué sucede con ellos. Naturalmente esto depende de atender a las circunstancias específicas de cada niño y niña, pero es muy importante tomar en cuenta que se tienen que generar estas condiciones para darles la oportunidad de tomar decisiones, darles la oportunidad de manifestar qué es lo que ellos quieren que suceda con su vida. Y en ese sentido también tenemos el principio de participación, la importancia de que los niños tengan una opción real de manifestar su opinión, tengan una opción real de ser parte de los procesos de desarrollo de la comunidad, y que la comunidad también se vaya construyendo en función de lo que ellos desean. Un poco lo que decía la senadora Vázquez Mota en términos de que todos deberíamos de intentar tener una visión de niños, entender los intereses, las necesidades, las inquietudes de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y asegurar que en el proceso de desarrollo de nuestra comunidad estos sean tomados en cuenta. Para de alguna manera hacer estos principios realidad, para materializar estos principios, la Convención desarrolló o se estructura en torno a 4 áreas principales de derechos. Primero, como ya había mencionado, el derecho a la supervivencia. Fundamental garantizar el derecho a la salud, fundamental garantizar el derecho a la alimentación, naturalmente fundamental garantizar el derecho a la vida, pero no solo eso, sino también el área del desarrollo. No basta que los niños sobrevivan si no les vamos a dar opciones de convertirse en quienes ellos son. Entonces es muy importante la parte del área del desarrollo para que los niños tengan acceso a educación, tengan acceso al juego,
tengan acceso a la socialización, tengan la posibilidad de tener acceso a la interacción y diálogo con su comunidad. Insisto, para que los niños puedan irse convirtiendo en quienes ellos son o en quienes ellos quieren ser. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con el área de protección o el derecho a la protección. Asegurar que los niños vivan vidas libres de violencia. Insular en la medida de las posibilidades a los niños de todas aquellas situaciones, como pudiera ser la violencia de género o, como mencionaba la senadora Vázquez Mota, el ciberbullying, para evitar que la violencia tenga un impacto negativo en su desarrollo y para evitar que la violencia tenga incluso un impacto negativo en su vida. Y finalmente, también el derecho a la participación. Aunque parezca repetitivo, insistir mucho en que los niños tienen voz y los niños tienen agencia. Y es muy importante asegurar que los niños puedan ser miembros productivos y activos de la comunidad. Que la comunidad se alimente de ellos, tanto como ellos se alimentan de la comunidad, y que en este sentido haya un proceso de diálogo entre la niñez y la comunidad para que de alguna manera los niños sean realmente miembros de la comunidad y se vayan apropiando de su propia comunidad y cuando lleguen a la vida adulta puedan ser miembros productivos de esta. Y todo esto, al final del día, nos impulsa entonces a desarrollar modelos de protección. Pero una cosa que es muy importante tomar en cuenta es que estos modelos de protección o estos sistemas de protección deben estar estructurados en función de las realidades específicas que viven los niños. Y en ese sentido no podemos hablar de una arquitectura única de un modelo de protección o no podemos hablar de un esquema único de un modelo de protección, sino que este modelo de protección tendrá que ser flexible, tendrá que ser maleable para responder o atender a las necesidades de los niños en sus comunidades y en sus situaciones específicas. Por ejemplo, en el caso del estado de Chihuahua, tenemos niños que viven en una realidad urbana, viven en ciudades con amplio acceso a servicios, amplio acceso a instituciones públicas, amplio acceso a diferentes actores que les pueden dar toda una gama de servicios. También hay niños que viven en contextos rurales, que tienen retos o que enfrentan retos en ocasiones de acceder a derechos o a servicios públicos. Y entonces, en este mismo sentido, también hay que estructurar el sistema de protección para asegurar que los niños que están en esta situación puedan tener acceso a toda la gama de derechos que tienen tutelados en la Convención de Derechos del Niño, la Constitución Federal y también en la Constitución del Estado de Chihuahua. Y en este sentido, habría que considerar también otras infancias, por ejemplo, los niños en situación de movilidad. Aquellos niños, niñas y adolescentes que vienen de otros países o de otros lugares de México, llegan al estado de Chihuahua, se insertan en la comunidad y tienen también necesidades como los demás niños. Y no solo necesidades, sino derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a vivir en familia, derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente libre de violencia. Entonces, en ese sentido es que cuando se va estructurando el sistema de protección, insisto que debe ser un sistema de protección flexible, hay una serie de principios específicos que habría que siempre de alguna manera implementar o poner en juego. Primero, naturalmente, como ya se ha mencionado, el interés superior a la niñez, pero entendiendo el interés superior de la niñez no solamente como un principio normativo, sino como una norma de proceso. El interés superior de la niñez sí es un punto de llegada, tenemos que llegar a garantizar y proteger el interés superior de la niñez, pero también es un vehículo para garantizar los derechos de los niños. Cuando pensamos, por ejemplo, en una ley hacendaria, cuando pensamos, por ejemplo, en una ley de desarrollo urbano, cuando pensamos en una ley de acceso a la educación, hay que pensar en el interés superior de la niñez como una guía que nos permite ir estructurando este marco normativo. Podemos pensar que los impuestos son cosas que son completamente ajenas a los niños. A ningún niño le interesa ir al SAT o pagar impuestos. Pero la manera en que estructuramos la legislación fiscal, la manera en que nosotros, por ejemplo, desarrollamos los impuestos o determinamos cómo se gastan esos impuestos, tienen un impacto en la niñez. Entonces ahí hay que tomar el interés superior de la niñez no solamente como ese punto de llegada, sino también como ese vehículo que nos permite ir estructurando leyes mejor adecuadas para la comunidad. Por otro lado, naturalmente, siempre garantizar la unidad familiar, privilegiar la no separación familiar. Hay situaciones, hay contextos en donde tal vez pueda ser necesario, en donde por la circunstancia no haya otra opción, pero la primera respuesta siempre debe ser mantener y garantizar la unidad familiar. Por otro lado, la perspectiva de integralidad de los derechos. Los derechos de los niños son un espectro completo. No podemos decir, bueno, garantizo esta parte de los derechos, pero esta parte de los derechos.
Hay que garantizar todo completo, el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, siempre partir de la base que los niños son sujetos de derecho. Aunque, insisto, parezca repetitivo, subrayar siempre el hecho de que los niños tienen agencia, los niños tienen una voz, tienen una personalidad, tienen una identidad, y esta no solamente debe ser protegida, sino que tiene que ser fomentada. Hay que permitir a los niños convertirse en quienes ellos quieren ser, no en quienes nosotros querríamos que fueran. Por otro lado, siempre que tenemos una respuesta de protección para niñez, individualizar la respuesta. Cuando hablamos de un sistema de protección flexible, esto es a lo que nos referimos. Dependiendo de las circunstancias de cada niño, la respuesta de protección va a ser distinta. Por eso no podemos armar soluciones como si fueran recetas. No hay una píldora perfecta que nos dice esto garantiza todos los derechos de todos los niños en automático. No. Dependiendo de las circunstancias de cada niño, las necesidades de protección serán distintas y por lo tanto las respuestas de protección tendrán que ajustarse. Y finalmente, siempre garantizar el derecho a la igualdad. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, hablamos naturalmente del acceso a derechos, pero también de la generación de condiciones para que los niños y las niñas puedan vivir en igualdad. Ahorita, por ejemplo, les estaba comentando que el día de ayer estuvimos en la ciudad de Chihuahua inaugurando un taller de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas específicamente dirigido a niñas y adolescentes. Hicimos esto así porque hay una subrepresentación de las niñas en estas carreras que suelen ser vistas más como ciencia, porque hay una lógica de desincentivar la participación de niñas en este tipo de áreas de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de igualdad nos referimos a eso. Siempre ir generando estas condiciones para que las niñas, los niños y los adolescentes vivan en condiciones de igualdad en función de sus circunstancias. Y bueno, reiterar de nueva cuenta en que el modelo de protección debe ser flexible. Cuando hablamos de un modelo de protección flexible, no queremos hablar de un modelo de protección errático o de un modelo de protección que en ocasiones se contradice, sino que estamos hablando de un sistema de protección que parte de las necesidades específicas de cada niño. Hay una serie de derechos que todos los niños tienen, hay una serie de derechos que nosotros como comunidad, como sociedad, tenemos que garantizar. Pero la manera en que garantizamos esos derechos, la manera en que protegemos a cada niño va a variar en función de las necesidades del niño. Un niño que vive en Ciudad Juárez, por ejemplo, no tiene las mismas necesidades que un niño que vive en la Sierra Rarámuri. O no tiene las mismas necesidades un niño originario de Ciudad Juárez o de Chihuahua que un niño que se encuentra en situación de movilidad que llega aquí a Ciudad Juárez o que llega a la ciudad de Chihuahua. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un sistema flexible. Insisto, la flexibilidad no implica que el sistema sea errático o sea contradictorio, sino que parte de la base de reconocer la realidad del propio niño y reconocer al niño como miembro activo de la comunidad. Quisiera cerrar solamente insistiendo nuevamente que cuando hablamos de los derechos de los niños, sí hay una labor esencial para el Estado en términos, o para el gobierno en términos de garantizar los derechos, pero también hay una labor importante en términos de generar condiciones. No todo puede ser entregado, no todo puede ser dado como si fuera un paquete, sino que más bien hay que ir generando condiciones para que los niños tengan espacios de participación, por ejemplo, como lo que está pasando aquí el día de hoy. El hecho de que se genere una consulta para que los niños puedan manifestar su voz, puedan decir lo que opinan, puedan decir lo que piensan, es ir generando estas condiciones para que los niños se vayan apropiando de su agencia, vayan apropiándose de su propia voz y puedan ir manifestando sus ideas, puedan ir posicionando las ideas que tienen. Entonces esto es súper importante. Y ahora, específicamente sobre algunos de los temas que sería relevante considerar o que sería relevante tomar en cuenta, hay que partir de la base que en Chihuahua tenemos un avance importante, tenemos una Ley General de Protección de Derechos de Niños y Niñas. Esta misma propuesta de reforma constitucional tiene unos avances muy relevantes, hay que reconocerlo, se viene trabajando, pero también hay temas que de alguna manera es muy importante atender, temas que hay que considerar y que hay que ver cómo podemos insertar en nuestro proceso de diálogo, en nuestro proceso de conversación, en este proceso de reforma constitucional y en otros procesos legislativos u otros procesos normativos. No todo se agota en la reforma constitucional. Yo solamente quisiera posicionar, por un lado, por ejemplo, el derecho a la identidad, súper importante, generar, insisto, condiciones y también generar espacios
para que los niños puedan reconocerse a sí mismos, para que los niños puedan ir identificando quiénes son ellos, quiénes son ellas, cómo se sienten, cómo quisieran ser, quiénes quisieran ser. Por otro lado, también muy importante desarrollar mecanismos de crianza positiva, generar condiciones, generar espacios para ir fortaleciendo las capacidades de nosotros como comunidad para fomentar la crianza positiva de niños y niñas, y en ese sentido también trabajar en la proscripción del castigo corporal o del castigo humillante. Es muy importante que vayamos transicionando hacia modelos de crianza que no partan del dolor, sino que partan del aprendizaje. Al final del día, cuando estamos en una comunidad, lo que estamos haciendo es aprendiendo constantemente unos de otros. Y eso también tiene que suceder en el proceso de crianza de los niños. Los niños naturalmente tienen que aprender de nosotros los adultos, pero nosotros los adultos también tenemos que aprender de los niños. Si hacemos un ejercicio de memoria y recordamos a cuando nosotros éramos niños, seguramente nos acordaremos de muchas circunstancias o muchos espacios en donde nosotros queríamos manifestar algo y sentíamos que no nos escuchaban. Es muy importante que en estos procesos de crianza positiva tengamos la conciencia de que nosotros aprendemos de los niños tanto como ellos de nosotros. Por otro lado, naturalmente es muy importante continuar avanzando en la generación de esquemas para la protección en contra de la violencia, para que los niños vivan vidas libres de violencia, y asegurar sobre todo combatir la violencia basada en género en contra de niños y niñas y adolescentes. Esto es fundamental, y en ese sentido también reconocer que es muy importante identificar a los niños como víctimas indirectas de la violencia de género. Puede ser que en un contexto, por ejemplo, de violencia familiar, el niño o la niña no sean víctimas directas de la violencia, pero el presenciar y el vivir esa violencia los convierte a ellos en sobrevivientes, y es muy importante que podamos generar esquemas de protección para estos niños, para estas niñas que han tenido que sobrevivir a estas situaciones que son tan dolorosas. Por otro lado, algo que es muy importante es ir diseñando esquemas para evitar la proscripción de la violencia sexual y basada en género en contra de niñez. Muchas veces cuando los niños son sobrevivientes, niñas son sobrevivientes de esta situación, no necesariamente están en una posición para manifestar lo que les pasó, y puede pasar mucho tiempo antes de que lo puedan manifestar o ellos mismos puedan identificar que son sobrevivientes de violencia. Y es muy importante eliminar la prescripción de este tipo de delitos para asegurar que cuando los sobrevivientes estén en posibilidad de manifestar su situación de sobrevivientes, se pueda hacer justicia. Y también a través de estos procesos de hacer justicia podamos ir reduciendo la incidencia de este tipo de delitos que son tan problemáticos. También es muy importante avanzar en la prohibición del matrimonio infantil, no solamente en el marco normativo, sino en los hechos. Es muy importante asegurar que en los hechos esto no esté sucediendo y asegurar que los niños y niñas puedan continuar con su desarrollo y puedan tomar la decisión de cuando ellos y ellas, o más bien cómo ellos y ellas quieren conducir su vida, no forzarlos a casarse cuando todavía no están en una posición o en una situación para vivir una vida familiar o una vida conyugal. Y finalmente, una cuestión que también sería relevante es considerar la posibilidad de establecer la garantía de dotación presupuestal para todo un sistema de protección de niñez. Es muy importante asegurar, así como en la Constitución actualmente se establece un límite mínimo de 3% para el gasto en educación, tal vez sería una buena opción a considerar establecer un límite mínimo al gasto en protección a la niñez, porque al final del día, en la medida en que nosotros podamos generar un sistema de protección bien dotado presupuestalmente, tendremos un sistema de protección que estará en posibilidades de ofrecer una respuesta adecuada para cada niño o niña que se tiene que acercar para buscar protección.